recién, ¿cómo la podemos deducir? Bueno, acá tienen el caso más complejo, que es el de una máquina de polos salientes. Hablamos del caso más complejo porque después, como caso particular, va a surgir el de la máquina de rotor liso. Recordando que teníamos que la corriente I y la tensión U desfasadas un ángulo phi, en este caso porque le hemos acoplado una carga RL, ¿verdad? La tensión adelanta ese ángulo phi respecto de la corriente. Esa corriente la hemos descompuesto según las componentes rectangulares, con la corriente de eje directo. Acuérdense que en este eje se va a mover el campo principal producido por el rotor, el campo θ. Y en cuadratura estará, digamos, lo que será el campo en cuadratura que habíamos visto. Acuérdense que este campo que teníamos acá era el que producía la FEM de vacío, que adelanta 90 grados con respecto a esta FEM. Después habíamos visto que a esta corriente le vamos a tener que incorporar aquí, produce un campo por reacción del inducido, un θi. Acá tendríamos un θi. Ese θi lo descomponemos según el eje principal y el eje en cuadratura, y teníamos un θd aquí que se opone al campo principal. Eso es la desmagnetización que produce la reacción del inducido, una carga inductiva. Se lo he dicho tantas veces, eso que cuando vayan al laboratorio, me imagino se lo van a volver a repetir, tiene que entrar, tiene que entrar de alguna forma, ¿o no? ¿Cuántas veces lo he dicho? Miles, si lo pregunto una vez más, creo que ya me van a decir, bueno, ya sé, y alguno va a decir, no sé. Entonces, este campo que tenemos hacia la derecha se opone al campo principal, que no está dibujado, ¿está? Entonces se opone, lo disminuye, y esa disminución es la desmagnetización de la que yo estoy hablando, que genera una carga inductiva. Como es RL, la otra componente, la θc, que la tenemos aquí, ¿verdad? Si la sumo a la diferencia que me quedó acá, me da el θ resultante. Un θ resultante que estará por acá. Ese θ resultante va a dar una FEM E en carga, ¿sí? Una FEM E en carga que no está dibujada tampoco. No está dibujado ese resultado. Bueno, ese sería el razonamiento. Entonces, la corriente de eje directo va a circular, digamos, cuando circule por la reactancia sincrónica del eje directo, la componente produce una caída de tensión que estará a 90 grados con respecto a esa corriente, y otra caída de tensión por reactancia sincrónica de eje en cuadratura que estará a 90 grados con respecto a esta otra corriente, que es este vector. Sumados a la tensión me dará la FEM EC. Repito, la FEM E no está, para simplificar un poco el diagrama, ¿no? Entonces, esa potencia electromagnética es el producto de la FEM por la corriente por el coseno de psi. Psi es el ángulo que suma delta más phi. Eso se lo había dicho. Y esa potencia electromagnética decimos que es igual a la potencia entregada, U por I por coseno de phi. Eso porque no estamos considerando las pérdidas. Hemos considerado que las pérdidas no están. ¿Qué pérdidas? Y vimos las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. Entonces, comenzamos a analizar un poco estos términos. La componente I coseno de phi es el segmento OB, ¿sí? OB. Pero OB es igual a la suma de OA más AB. OA más AB. ¿Qué es OA? OA sería la proyección de ID, ¿sí? La proyección de ID multiplicado por el seno de delta. OA es ID por el seno de delta. Y AB, este que tenemos acá, vamos a analizar un poquito aquí. Si yo sé que esta es la corriente IC, y esa corriente IC es perpendicular a este lado, y luego esta perpendicular, ¿sí? Es perpendicular a esta proyección, bueno,
el ángulo construido entre dos perpendiculares es también igual. Por eso este ángulo también es delta. Entonces, IC por el coseno de delta me dará el segmento AB, que es el que yo estaba buscando. Ahora bien, ¿qué es CD? Y el segmento CD es la caída de tensión por reactancia sincrónica en cuadratura. Pero a su vez, sabemos que es, trigonométricamente, es U, la tensión U por el seno de delta. Bien, entonces de esta igualdad yo puedo despejar el valor de la corriente en cuadratura, que será la U seno de delta sobre X sincrónica de eje en cuadratura. Luego también tengo que encontrar OC, pero el CD que lo tengo, OC que lo tengo acá, y OC es igual a U por el coseno de delta. Pero también OC es la FEM E0 menos la caída de tensión por reactancia sincrónica de eje directo. O sea, la FEM le resto este segmento y obtengo el OC, que es U por el coseno de delta, que es lo que tengo acá. De ahí despejo la corriente ID, que es igual a todo esto. Entonces, si yo ahora reemplazo en la potencia electromagnética, convenientemente, ¿verdad?, sustituyendo la 4, que es la IC, la 6, que es la ID, en la 2, que es esta, voy a obtener la I coseno de phi. Y es la que reemplazo acá multiplicando por U y me queda toda esta expresión. ¿Sí? En esa expresión hay dos términos. El primer término, que es con el seno de delta, y el segundo término, que es con el seno de 2 delta. ¿Qué significa esto? Tenemos dos funciones senoidales y una tiene el doble de la frecuencia. ¿Está bien? Así se interpreta, porque es por este 2. El delta yo lo puedo interpretar como una frecuencia, no es una frecuencia. Pero entonces fíjense, acá ustedes ven el seno de 2 delta, ¿ven? Entra dos veces en un, digamos, entra un ciclo en un hemiciclo. Es lo mismo que decir que en un ciclo entran dos ciclos, ¿tá? Yo estoy tomando la mitad, entonces en la mitad acá entraron dos. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir el doble de la frecuencia. ¿Entendieron? Es una lectura eléctrica. Esa sería la expresión. Ahora fíjense el detalle, que ustedes lo van a hacer en la experiencia que van a realizar el jueves y el viernes. Esta es la expresión de la potencia electromagnética. Acá está expresada como potencia aparente, ¿verdad?, donde el valor máximo se produce cuando, en el caso de rotor cilíndrico y en el caso de rotor de polos salientes. Veamos eso. La máquina de rotor de polos salientes tiene la característica de que las reactancias sincrónicas de eje directo y de eje en cuadratura eran diferentes. ¿Por qué motivo? Porque el camino magnético presentaba reluctancias diferentes. ¿Qué sería eso? Si yo dibujo, por ejemplo, una máquina de rotor de polos salientes, ¿sí?, dibujo el rotor, ¿sí?, este es el rotor, este es el eje directo, ¿sí?, supongamos que por aquí pase la máquina, digamos, el estator. ¿Qué va a pasar? Y el camino magnético de una línea de campo, digamos, por acá, quise hacer algo, supongamos esa línea de campo, va a tener una reluctancia dada por, supónganse, no quiero hacer la otra, pero este es el entrehierro 1, o directo, digamos. Este es el espacio. Entonces, ese espacio ofrece una reluctancia magnética. En cambio, la línea de campo que se conduce en cuadratura tiene una reluctancia o un entrehierro que va a ser este en cuadratura, esta distancia. ¿Está bien?
que es mayor a esta otra. Por lo tanto, tiene más aire. Va a tener otro valor de reluctancia mucho más alto. Eso equivale, si yo trabajo un poquito esto, la N era N phi sobre I, ¿sí? Y el phi era N por I sobre la reluctancia. Entonces el N era N cuadrado por la permeancia. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Y esto es omega por N. Entonces, el que tiene distinto reluctancia, evidentemente van a ser distintas X. La reactancia sincrónica de eje directo es distinta a la reactancia sincrónica de eje en cuadratura. Entonces, en la máquina del rotor de polos salientes, este valor existe. ¿Está bien? Y este valor existe también. O sea que esta expresión es correcta, es la suma de los dos. Y el máximo se va a producir para un ángulo delta un poquito menor a pi sobre 2. Un poquito menor a pi sobre 2. Eso surge del análisis de esta expresión, de la suma de las dos ondas. ¿Está bien? Si yo sumo la del seno de 2 delta con la del seno de delta, bueno, veo que el máximo se produce ahí, un poquito antes de 90 grados. En cambio, fíjense lo que pasa en la máquina de rotor liso. La de rotor liso, bueno, esto pasa a ser así. No sé si se ve muy circular, pero es la idea. ¿Sí? Pasa a ser así. El rotor liso es así. Serían iguales ahí, ¿no? Claro, acá no tiene sentido hablar de caminos magnéticos distintos, son iguales. Entonces no tiene sentido hablar de dos reactancias sincrónicas distintas. Es la misma. ¿Tá? La XSD es igual a la XSC. Directamente es XS. No hay dos, hay una sola. Pero, ¿qué me pasa? En este término, este se anula. Porque al ser estos dos términos iguales, este término se hace cero. Y entonces la máquina entrega esta potencia. Entonces fíjense, el máximo se genera a los 90 grados y vale este valor. ¿Se dan cuenta? Sí. Esa sería la diferencia. ¿Y qué es lo que ustedes van a ver? No sé si lo van a ver este viernes, este jueves, no lo van a ver. Lo van a ver la otra semana. Cuando esta máquina la hagan funcionar como motor, la misma máquina puede funcionar como generador o como motor. En la prueba, cuando la máquina esté funcionando y esté entregando la potencia,